Me llamo Cassandra Mitchell. Tengo 28 años y vivía lo que parecía una vida perfectamente normal en Boston. Mi carrera como diseñadora gráfica iba viento en popa, mi apartamento era acogedor y mi vida estaba en orden. Hasta aquella noche. A las 2 de la madrugada, unos golpes violentos me arrancaron del sueño. Al abrir la puerta, encontré a mi hermana, Hallie, desplomada, casi sin poder respirar. Mientras la metía dentro, mi teléfono vibró. El mensaje de mamá me heló la sangre. No la ayudes. Ella tomó su decisión. En ese momento, todo lo que creía saber sobre la lealtad familiar quedó en entredicho. Antes de contarles qué pasó después, dejen un comentario diciéndome desde dónde me están viendo, y suscríbanse si alguna vez han tenido que elegir entre las expectativas de su familia y hacer lo que su corazón sabía que era correcto. Crecimos en las afueras de Chicago, y desde fuera nuestra familia parecía perfecta. Mis padres, Sandra y William Mitchell, mantenían una casa impecable en un excelente distrito escolar. Papá era un respetado abogado corporativo, y mamá, enfermera pediátrica, dejó de trabajar para criarnos como era debido. Organizaban cenas en las que los invitados se maravillaban con los logros de nuestra familia, sobre todo con los míos. Desde pequeña, yo era la hija perfecta. Sobresalientes, capitana del equipo de debate, aceptada en Northwestern con una beca parcial. Mis padres se llenaban de orgullo en cada ceremonia de premios, en cada reconocimiento. Cassandra sabe esforzarse, le decían a cualquiera que quisiera escuchar. Y luego estaba Hallie, 4 años menor que yo. Mientras yo era metódica y organizada, Hallie era espontánea y creativa. Su habitación era un caos de materiales de arte, y su horario era flexible, no estructurado. Tenía una risa contagiosa capaz de llenar toda la casa. Cuando éramos pequeñas, yo adoraba su espíritu libre. Éramos diferentes, pero nos complementábamos. Yo la ayudaba a estudiar para los exámenes, y ella me enseñaba a ver belleza en lugares inesperados. Pero nuestros padres nunca vieron los dones de Hallie como yo los veía. Mientras alababan mis logros académicos, criticaban sus notas mediocres diciendo que no estaba aprovechando su potencial. Su arte era un pasatiempo bonito, pero poco práctico. Cada reunión con profesores se convertía en una oportunidad para recordarle a Hallie que no estaba a la altura de su hermana mayor. ¿Por qué no puede ser más como Cassandra? Se convirtió en el estribillo de la infancia de Hallie. No me di cuenta de lo dañino que era hasta mucho después. De adolescente, a veces incluso disfrutaba del favoritismo, de ser la hija dorada. Ahora me incomoda admitirlo, pero es la verdad. No entendía el daño que le estaba causando a mi hermana, ni cómo las comparaciones constantes estaban destruyendo su autoestima. Todo cambió cuando Hallie tenía 19 años. Volvía en coche de la universidad comunitaria cuando otro conductor se saltó un semáforo en rojo y embistió su coche de lado. Las lesiones no fueron visiblemente catastróficas, no hubo columna rota ni parálisis, pero las secuelas fueron insidiosas. Hallie desarrolló un síndrome de dolor crónico, especialmente en la espalda y las piernas. Algunos días eran llevaderos, otros la dejaban incapaz de levantarse de la cama. La respuesta de mis padres fue de incredulidad inmediata. «¿Estás bien? Deja de hacer drama», decía mamá cuando Hallie no podía asistir a reuniones familiares. «Esto es solo otra forma de llamar la atención», comentó papá cuando Hallie tuvo que abandonar clases porque estar sentada durante las conferencias se volvió insoportable. Yo presencié cómo la invalidaban, pero no luché lo suficiente contra eso. Ofrecía defensas débiles, como, quizá de verdad le duele. Pero retrocedía cuando mis padres soltaban sus argumentos en contra. Estaban tan convencidos, tan seguros de su autoridad, de que Hallie exageraba. Mamá, a pesar de haber sido enfermera, era la peor. «Yo sé cómo se ve el dolor real», declaraba, como si el dolor solo fuera legítimo cuando era visible, como un hueso roto o una herida sangrante. Después de un tiempo, dejaron de llevar a Hallie a especialistas cuando los diagnósticos confirmaban su condición de dolor crónico. Ir de médico en médico, lo llamaban, convencidos de que Hallie manipulaba a los profesionales médicos para validar su supuesta discapacidad. Se negaron a ayudarla a solicitar beneficios por discapacidad,
diciendo que eso era rendirse ante la vida antes incluso de que empezara. Cuando me gradué de la universidad y conseguí mi primer trabajo de diseño gráfico en Boston hace 3 años, sentí emoción y culpa a la vez. Estaba escapando de la tensión creciente en casa, de las batallas diarias por la salud de Hallie. Prometí mantenerme en contacto, visitarla a menudo. Pero la vida se volvió ajetreada, las visitas fueron cada vez menos frecuentes, y nuestra relación, antes tan cercana, se redujo a mensajes ocasionales y llamadas mensuales. La distancia hizo más fácil creer lo que mis padres me contaban, que Hallie estaba mejorando, pero elegía seguir dependiendo de ellos, que podría trabajar si de verdad quisiera, que su enfoque de amor duro era necesario para evitar que se acomodara en el papel de víctima. Sabía que Hallie seguía viviendo con nuestros padres, incapaz de mantener un empleo el tiempo suficiente para mantenerse por su cuenta. Sabía que le habían denegado los beneficios por discapacidad 2 veces, en gran parte porque nuestros padres se negaron a proporcionar documentación de apoyo o transporte para las evaluaciones. Sabía que estaba aislada, con antiguos amigos siguiendo adelante con sus vidas mientras la suya permanecía estancada. Lo que no sabía, lo que elegí no ver, era cuánto habían empeorado las cosas. Mirando atrás, había señales en nuestras conversaciones. Hallie era cada vez más reacia a hablar de su vida diaria, respondía con vaguedades cuando le preguntaba por su atención médica, y su voz bajaba a un susurro cuando nuestros padres estaban cerca. No había visto a Hallie en persona durante casi 1 año antes de que apareciera en mi puerta aquella noche. La última vez que estuvimos juntas fue en Acción de Gracias, donde apenas comió y se excusó varias veces para estirar las piernas en privado. Noté que había perdido peso, pero cuando lo mencioné, mamá me interrumpió enseguida para decir que Hallie por fin se estaba cuidando y había dejado de usar la comida como consuelo. Acepté esa explicación porque era más fácil que la alternativa, que algo iba terriblemente mal y yo no estaba haciendo nada para ayudarla. Aquella noche, mientras miraba el cuerpo desplomado de mi hermana en el umbral de mi puerta, comprendí lo mucho que le había fallado. La noche del miércoles había sido como cualquier otra. Estaba trabajando hasta tarde en un proyecto de renovación de marca para un cliente importante, el tipo de encargo que podía elevar mi posición en la agencia de diseño. Mi apartamento estaba en silencio, salvo por algún clic ocasional del ratón y la música ambiental sonando suavemente por los altavoces. Las luces de la ciudad de Boston brillaban fuera de mi ventana mientras la noche avanzaba. Para la 1 de la madrugada, me ardían los ojos de tanto mirar la pantalla. Finalmente cerré el portátil, estiré los hombros rígidos y seguí mi rutina nocturna. Me cepillé los dientes, me lavé la cara, y me dejé caer en la cama poco antes de la 1:30, poniendo la alarma para las 7 de la mañana. Me dormí enseguida. Los golpes me despertaron de golpe. Desorientada, pensé que formaban parte de un sueño, hasta que volvieron a sonar, golpes urgentes, desesperados, que hicieron temblar la puerta de mi apartamento en su marco. El reloj de mi mesita marcaba las 2:07 de la madrugada. El corazón se me aceleró al incorporarme. Viviendo sola como mujer en la ciudad, las visitas nocturnas encendían alarmas inmediatas. Consideré llamar a la seguridad del edificio o incluso al 911, pero algo en el ritmo frenético de los golpes me detuvo. No sonaban amenazantes, sonaban desesperados. Con cautela, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. La luz del pasillo iluminaba una figura encorvada que apenas reconocí al principio. Entonces levantó la mirada, y a pesar de la distorsión del cristal, reconocí esos ojos. «Hallie», llamé, quitando rápidamente el pestillo y la cadena. Cuando abrí la puerta, mi hermana estaba aferrada a la pared para sostenerse, como si su cuerpo ya no pudiera mantenerse en pie. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos y vidriosos por la fiebre. Su cabello, normalmente cobrizo, le caía lacio y sucio alrededor de los hombros. Llevaba ropa desparejada, unos pantalones de chándal demasiado grandes para su cuerpo, una chaqueta fina inadecuada para el frío de octubre, y una zapatilla normal junto con lo que parecía un zapato médico para caminar. «Cass», susurró, con la voz ronca. No sabía a dónde más. Antes de que pudiera terminar, las rodillas le fallaron. Me lancé hacia adelante y la atrapé antes de que cayera al suelo. Pesaba alarmantemente poco,
Sus huesos se marcaban contra mis manos mientras sostenía su peso. El calor que irradiaba su cuerpo, incluso a través de la ropa, indicaba una fiebre importante. Dios mío, Hallie, ¿qué te ha pasado? La metí dentro como pude, cerrando la puerta de una patada detrás de nosotras. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Respiraba con dificultad mientras la ayudaba a sentarse en mi sofá. Autobús, logró decir. Luego taxi. Usé la tarjeta de emergencia que me diste el año pasado. Casi lo había olvidado. Una tarjeta prepago con $300 que le di para emergencias cuando descubrí que nuestros padres habían tomado el control de su cuenta bancaria habitual. El hecho de que la hubiera guardado todo este tiempo, solo para usarla y huir hasta mí, me encogió el estómago de culpa. No me dejan mejorar, murmuró, con los ojos luchando por enfocarme. Tenía que escapar antes de que fuera demasiado tarde. De su hombro colgaba una mochila pequeña, que le quité con cuidado. Dentro había pertenencias mínimas, un cambio de ropa interior, un cepillo de dientes, su identificación y varios frascos de medicamentos recetados. Tomé uno de los frascos, intentando entender el nombre de un medicamento que no reconocía. Hallie, estos no son tus medicamentos habituales, dije, examinando la etiqueta. Creo que esto es un antipsicótico. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Les dicen a los médicos que estoy loca, que invento el dolor. Mamá machaca pastillas en mi comida cuando cree que no me doy cuenta. Mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. Bajé la mirada y vi un mensaje de mi madre, y sus palabras me dejaron sin aire. Si esa ingrata aparece en tu casa, no la ayudes. Ella tomó su decisión. Mándala de vuelta o también te haremos responsable a ti. Mientras miraba el mensaje sin poder creerlo, llegaron más textos. Te está manipulando. Siempre lo ha hecho. Tu hermana necesita ayuda psicológica, no que la consientan. Hemos sacrificado todo por ella, y así es como nos lo paga. No arruines tu relación con nosotros por sus delirios. Me temblaban las manos al dejar el teléfono. Todo lo que creía saber sobre mi familia se estaba derrumbando. Todos esos años creyendo que mis padres eran estrictos pero cariñosos, que querían lo mejor para las dos pese a su enfoque defectuoso, ahora parecían una mentira cuidadosamente construida. Hallie había cerrado los ojos, y su respiración se volvía más superficial. Cuando le toqué la frente, ardía contra mi palma. Murmuró algo incoherente, y su cuerpo se estremecía de vez en cuando. Hallie. Hallie, ¿puedes oírme? Le sacudí suavemente el hombro, pero no respondió. Durante un instante breve y terrible, me sorprendí considerando las palabras de mi madre. ¿Y si Hallie me estaba manipulando? ¿Y si todo esto era una actuación elaborada para conseguir compasión? El pensamiento me dio asco en cuanto apareció. Era mi hermana, claramente sufriendo, quizá muriéndose en mi sofá. Y aún así, yo seguía concediéndoles a nuestros padres el beneficio de la duda. Cuando la respiración de Hallie se volvió cada vez más dificultosa y ya no respondía a mi voz, tomé una decisión. Cogí mi teléfono, ignoré los 3 mensajes nuevos de mi madre y marqué el 911. Necesito una ambulancia, le dije a la operadora, con la voz más firme de lo que me sentía. Mi hermana no responde y tiene fiebre alta. Puede que le hayan dado medicación que no estaba recetada para su condición. Mientras daba mi dirección y respondía a sus preguntas, observaba el pecho de Hallie subir y bajar con cada respiración difícil. Había pasado años confiando en las personas equivocadas. No volvería a cometer ese error. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, y su eficiencia fue tan tranquilizadora como aterradora. Me hicieron preguntas rápidas que apenas pude responder. ¿Qué medicamentos tomaba? ¿Tenía alergias? ¿Cuándo comenzaron los síntomas? Los huecos en mi conocimiento sobre el historial médico de mi propia hermana se sintieron como acusaciones. Presión arterial de 90/50, pulso de 130, temperatura de 103,8. Un paramédico se lo comunicó al otro mientras trabajaban. La preocupación en sus voces era evidente incluso a través de su actitud profesional. Señora, necesitamos trasladarla de inmediato.
me dijo la paramédica mientras pasaban a Hallie a una camilla. ¿Vendrá con nosotros o nos seguirá? Voy con ella, dije, agarrando mi bolso y mis llaves. No volvería a perder de vista a Hallie. En la ambulancia, sostuve la mano inerte de Hallie mientras los paramédicos le colocaban una vía intravenosa y conectaban el equipo de monitoreo. El aullido de la sirena sobre nosotras parecía subrayar la gravedad de la situación. ¿Lleva mucho tiempo enferma?, preguntó el paramédico mientras revisaba las pupilas de Hallie. Yo, no lo sé, admití, sintiendo una ola de vergüenza. No nos hemos visto en persona en casi un año. Vive con nuestros padres en Chicago. No sabía que venía hasta que apareció esta noche. La expresión del paramédico permaneció neutral, pero aún así me sentí juzgada. ¿Qué clase de hermana no sabe si su propia hermana ha estado enferma? El Departamento de Emergencias del Hospital General de Massachusetts era un torbellino de actividad. Hallie fue llevada de inmediato detrás de unas puertas dobles mientras a mí me dirigieron a una sala de espera y me entregaron formulario tras formulario para completar. Dejé la mayoría de los campos en blanco, dándome cuenta de lo poco que sabía sobre la situación médica actual de Hallie. La sala de espera era un purgatorio. Cada vez que las puertas se abrían, levantaba la vista con esperanza, solo para escuchar que llamaban a otra persona. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de mis padres, cada vez más amenazantes. Vamos a llamar a la policía para denunciar la desaparición de Hallie. Tu padre está contactando a su amigo abogado. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo. Silencié el teléfono y lo guardé en el bolsillo. Tras 3 horas de espera, el agotamiento y la ansiedad chocaron dentro de mí. Me encontré mirando un programa infantil en la televisión de la sala, mientras los recuerdos me invadían sin permiso. Hallie a los 6 años, mostrándome un dibujo que había hecho de nuestra familia, figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol sonriente. Mamá pegando mi boletín de sobresalientes en la nevera mientras el boletín de Hallie, con una media de notable, desaparecía en un cajón. Hallie llorando después de su exposición de arte de secundaria, a la que nuestros padres llegaron tarde y se fueron temprano. Yo en mi graduación de instituto, siendo el centro de atención, mientras Hallie tomaba fotos en silencio desde un lado. El apagón gradual de la luz en los ojos de mi hermana, año tras año, al ser considerada menos merecedora de atención, de amor. Señorita Michie. Me sobresalté al oír mi nombre. Un médico con pijama quirúrgico azul estaba en la puerta, con una carpeta en la mano. Soy el doctor Evans. Su hermana ha sido estabilizada, pero necesito hablar con usted sobre su estado. Me condujo a una pequeña sala de consulta y cerró la puerta antes de sentarse frente a mí. Su expresión era grave. Señorita Michie, su hermana está gravemente enferma. Está severamente desnutrida y deshidratada, con un índice de masa corporal que indica una deficiencia nutricional prolongada. Tiene una infección urinaria sin tratar que probablemente ha llegado a los riñones, y eso está causando la fiebre alta. Ya le hemos administrado 4 antibióticos y líquidos. Asentí aturdida, intentando procesar la información. Lo más preocupante, continuó, son los resultados de sus análisis de sangre iniciales. Encontramos varios medicamentos en su organismo que no estarían indicados para su condición de dolor crónico. De hecho, algunos podrían empeorar sus síntomas o enmascarar señales de alarma importantes. ¿Qué medicamentos?, pregunté, con la voz apenas audible. Encontramos rastros de Aldol, que es un antipsicótico potente, además de varios sedantes. También hay evidencia de que le han administrado antidepresivos tricíclicos en dosis que se considerarían excesivas para el manejo del dolor. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Me dijo que nuestra madre le estaba poniendo medicación en la comida. Encontré frascos de medicamentos en su mochila. La expresión del doctor Evans se ensombreció. Señorita Michie, necesito ser directo con usted. Lo que está describiendo, combinado con el estado físico de su hermana, genera serias preocupaciones sobre un posible abuso médico. ¿Su hermana ha estado bajo el cuidado de otra persona? ¿Alguien que tuviera control sobre su medicación? Nuestros padres, susurré. Vive con ellos desde su accidente, hace 4 años. Ellos,
Ellos son quienes gestionan su atención médica. El médico hizo una anotación en su carpeta. Voy a tener que informar de esto a las autoridades correspondientes. En casos como este, estamos obligados a denunciar. Como si fuera una señal, alguien llamó a la puerta. Entró una mujer vestida de civil, mostrando una placa. Soy la agente Ramírez. La enfermera nos llamó por una posible situación de abuso. La siguiente hora fue una pesadilla de declaraciones y preguntas. Le mostré a la agente Ramírez los mensajes de texto de mi madre, expliqué lo poco que sabía sobre la situación de vida de Hallie y admití mi propia ausencia en su vida. Cada confesión se sentía como abrir una herida. ¿Su hermana mencionó alguna vez abusos antes de esta noche?, preguntó la agente Ramírez. No directamente, dije, con la vergüenza quemándome las mejillas. Decía cosas como, mamá y papá no me creen, o, piensan que me lo invento para llamar la atención. Yo solo pensé que estaban siendo tercos o anticuados con las discapacidades invisibles. Nunca imaginé que realmente estaban. No pude terminar la frase. Mi teléfono, que había dejado sobre la mesa, se iluminó con una llamada entrante de papá. La agente Ramírez se dio cuenta. Puede contestar si quiere. Podría ser útil escuchar lo que tienen que decir ahora. Con las manos temblorosas, puse el teléfono en altavoz. Cassandra Elizabeth Mitchell, retumbó la voz de mi padre, usando mi nombre completo como hacía cuando me metía en problemas de niña. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Papá, Hallie está en el hospital. Está muy enferma. Claro que sí, se burló. Siempre está enferma cuando eso le consigue lo que quiere. Pensé que eras más lista que esto. Los médicos encontraron medicamentos en su organismo que podrían haberla matado, dije, y mi voz ganó fuerza gracias a la presencia de la agente. Medicamentos que no debería haber estado tomando. Hubo una pausa antes de que volviera a hablar, con un tono más bajo, pero más amenazante. Te estás metiendo en cosas que no entiendes. Tu madre y yo llevamos años lidiando con los problemas de salud mental de Hallie. Esos medicamentos fueron recetados por profesionales. ¿Para qué condición, papá? Porque no son apropiados para el dolor crónico. Eso es entre sus médicos y nosotros. Somos sus cuidadores legales. Tú solo estás creando problemas, y te prometo que te vas a arrepentir. Ya hemos hablado con Stanley. Stanley era su amigo, socio en un prestigioso bufete de abogados. Dice que tenemos fundamentos para demandarte por interferencia y difamación si sigues con estas acusaciones absurdas. La agente Ramírez me hizo una señal para que lo mantuviera hablando. ¿Por qué mamá me dijo que no ayudara a Hallie? ¿Por qué la llamó inválida?, pregunté. Otra pausa. Tu madre estaba alterada. Hallie nos robó dinero antes de huir. Está cada vez más paranoica, inventando historias sobre que la estamos envenenando. Es parte de sus delirios. Entonces, ¿mamá no me escribió diciendo que no ayudara a esa inválida? Una pausa más larga. Estoy seguro de que eso no fue exactamente lo que dijo. Estás tergiversando las cosas, igual que tu hermana. La agente Ramírez me indicó que terminara la llamada. Papá, ahora no puedo hablar más. Me quedo con Hallie. Cassandra, escúchame con mucha atención. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro áspero. Si la eliges a ella por encima de tu familia, habrá consecuencias. Tu trabajo, tu reputación, todo por lo que has trabajado. Podemos hacerlo desaparecer todo. Piensa muy bien de qué lado estás. La llamada terminó, y levanté la vista hacia la agente Ramírez, cuya expresión se había endurecido. Eso ha sido revelador, dijo, tomando notas. Necesitaremos una copia de esos mensajes, y me gustaría que mañana viniera a la comisaría para hacer una declaración formal. Después de que la agente se marchara, vino a hablar conmigo una trabajadora social llamada Maya. Era una mujer de unos 40 años, con ojos amables y una actitud directa. Su hermana lleva meses intentando salir de la casa de sus padres, explicó, revisando notas en su tableta.
Según la entrevista inicial que nuestra compañera le hizo mientras usted hablaba con la policía, Hallie contactó con varios refugios para víctimas de violencia doméstica en Chicago, pero la rechazaron porque necesitaba atención médica que ellos no podían proporcionar. ¿Por qué no me llamó?, pregunté, con la voz quebrándose. Dice que lo intentó una vez, hace unos 3 meses. Su madre interceptó la llamada y la castigó quitándole el teléfono durante semanas. Cada nueva revelación era un cuchillo clavándose más hondo. Maya explicó que la evidencia médica sugería claramente negligencia sistemática y, posiblemente, daño intencional mediante medicación inapropiada. Probablemente habría una investigación penal, y Hallie necesitaría un lugar seguro donde recuperarse cuando le dieran el alta. ¿Puedo verla?, pregunté después de asimilar todo lo que pude. Maya me llevó a la habitación de Hallie en la planta médica general. Mi hermana se veía diminuta en la cama del hospital, rodeada de máquinas y 4 bolsas. Sus brazos, ahora expuestos por la bata del hospital, mostraban señales inconfundibles de alguien que había perdido peso demasiado rápido, la piel ligeramente suelta alrededor de extremidades antes más llenas, tenues estrías que indicaban una nutrición mejor en el pasado. Sus ojos se abrieron lentamente cuando me acerqué a la cama. «Cass», susurró, con la voz ronca. «¿Sigues aquí?» «Claro que sí», dije, tomando su mano con cuidado, pendiente de las vías. «No voy a irme a ninguna parte». Una lágrima le resbaló por la mejilla. «Gracias por creerme», susurró. «Nadie más lo hizo». Me incliné hacia ella y apoyé suavemente mi frente contra la suya. «Ahora te creo, y siento muchísimo haber tardado tanto. Te lo prometo, Hallie, no dejaré que nadie vuelva a hacerte daño». Sus dedos se cerraron débilmente alrededor de los míos, un fantasma del agarre fuerte que una vez tuvo. En ese momento, hice una promesa silenciosa de proteger a mi hermana, sin importar las consecuencias con las que mi padre me había amenazado. Algunas cosas valían la pena aunque costaran perderlo todo. La mañana llegó con luces fluorescentes duras y el pitido constante de los monitores de Hallie. Me había quedado dormida en la silla de visitantes, con el cuello rígido y la boca seca. Una enfermera revisaba los signos vitales de Hallie, moviéndose con eficiencia pero con delicadeza para no despertarla. «¿Cómo está?», susurré. «La fiebre bajó a 101», respondió la enfermera en voz baja. «El doctor pasará en la ronda dentro de 1 hora aproximadamente». Asentí en agradecimiento, estirándome para aliviar los músculos entumecidos. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas y 29 mensajes, la mayoría de mis padres, pero algunos de números desconocidos. Los ignoré todos y fui a buscar café. Cuando regresé, unas voces desde la habitación de Hallie me hicieron detenerme en el pasillo. Quedamos completamente devastados cuando nos dimos cuenta de a dónde había ido. La voz de mi madre, cargada de lo que sonaban como lágrimas. «Hemos estado tan preocupados». Me quedé helada, con el café olvidado en la mano. Estaban allí. Empujé la puerta y encontré a mis padres de pie junto a la cama de Hallie. Mi madre iba impecablemente vestida, como siempre, ni un pelo fuera de lugar a pesar del supuesto viaje de emergencia desde Chicago. Mi padre estaba a su lado con su habitual ropa de negocios, la mano apoyada de forma posesiva en la barandilla de la cama, cerca del brazo de Hallie. Hallie estaba despierta, pero en silencio, con el cuerpo visiblemente tenso y los ojos muy abiertos con algo que ahora reconocía como miedo. «Cassandra». Mi madre se giró hacia mí, con lágrimas acumulándose en sus ojos perfectamente maquillados. «Gracias a Dios estás aquí. Hemos estado tan preocupados por las dos». La actuación era impecable, padres preocupados corriendo al lado de la cama de su hija. Pero algo había cambiado en mí durante la noche. Podía ver la frialdad detrás de las lágrimas de mi madre, el cálculo en la expresión aparentemente angustiada de mi padre. «¿Qué hacen aquí?», pregunté, dejando el café y moviéndome al otro lado de Hallie, colocándome entre ella y nuestro padre. «¿Qué clase de pregunta es esa?», respondió mi padre, ofendido. «Nuestra hija está en un hospital, a 3 estados de distancia. Por supuesto que vinimos de inmediato». Después de decirme que no la ayudara, después de llamarla inválida, lo enfrenté.
El rostro de mi madre cambió sutilmente, y la expresión de preocupación vaciló apenas un instante. Estaba alterada, Cassandra. Ya sabes cómo puede ser Hallie. Últimamente está cada vez más paranoica, acusándonos de cosas terribles. Saqué el teléfono y abrí los mensajes. ¿Quieres que se los lea al doctor? ¿Al agente de policía que tomó mi declaración anoche? Mi padre dio un paso adelante, bajando la voz. Guarda eso. Esto es un asunto familiar, no algo en lo que deban meterse desconocidos. Dejó de ser solo un asunto familiar cuando Hallie apareció en mi puerta desnutrida y drogada, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. No tienes ni idea de lo que hemos tenido que soportar, siseó mi madre, y la fachada de lágrimas se evaporó. Las demandas constantes, la búsqueda de atención, la manipulación. Lleva años destrozando nuestra familia con su supuesta discapacidad. Hallie se encogió al escuchar sus palabras, pero siguió en silencio, con los ojos moviéndose entre nosotros. Señor y señora Michei. Una nueva voz entró en la conversación cuando el doctor Evans apareció en la habitación, acompañado por otra enfermera. Soy el doctor Evans, el médico responsable de su hija. Mis padres cambiaron de inmediato, componiendo sus rostros en máscaras de preocupación paternal. Doctor, muchísimas gracias por cuidar de nuestra Hallie, dijo mi madre con calidez. Hemos estado fuera de nosotros de preocupación. ¿Cuándo podrá viajar de vuelta a casa con nosotros? Queremos llevarla con sus médicos habituales en Chicago. El doctor Evans me miró a mí, luego a Hallie, cuyo monitor cardíaco había empezado a pitar más rápido. En realidad, me gustaría hablar en privado con ustedes sobre el plan de tratamiento de Hallie, dijo a mis padres. Quizá podamos pasar a la sala de consulta. Por supuesto, aceptó mi padre con suavidad. Cassandra, ¿te quedas con Hallie? No era realmente una pregunta, pero asentí de todas formas. Mientras seguían al doctor Evans hacia afuera, mi padre se giró para lanzarme una mirada de advertencia que reconocí de la infancia. Esa que decía que habría consecuencias por desafiarlo. En cuanto se fueron, Hallie me agarró la mano. Van a intentar llevarme de vuelta, susurró con urgencia. Papá tiene poder legal. Me hizo firmarlo el año pasado cuando estaba con analgésicos fuertes después de un procedimiento. No van a llevarte a ninguna parte, prometí, aunque no estaba segura de cómo podría impedirlo legalmente. 20 minutos después, unas voces elevadas en el pasillo llamaron mi atención. Salí y vi a mis padres enfrentándose al doctor Evans, con el rostro de mi padre enrojecido por la ira. Esto es indignante, decía, con la voz elevada pero controlada, siempre cuidadoso con las apariencias públicas. Somos sus padres y tutores legales. No tiene derecho a restringir nuestro acceso. Señor Michei, como le expliqué, el hospital tiene protocolos para casos en los que existen preocupaciones sobre la seguridad del paciente, respondió el doctor Evans con calma. ¿Qué preocupaciones?, interrumpió mi madre. ¿Basadas en los delirios paranoicos de una chica mentalmente inestable y de su hermana ingenua? Vamos a consultar con nuestro abogado. Está en su derecho, reconoció el doctor Evans. Pero hasta que esto se resuelva, me temo que debo pedirles que respeten la restricción temporal. Seguridad del hospital ya ha sido notificada. Como si fuera una señal, 2 guardias de seguridad aparecieron al final del pasillo. Mi padre, siempre consciente de no montar escenas en público, moduló de inmediato su tono. Esto no ha terminado, le dijo en voz baja al doctor Evans. Luego, al verme, añadió, Cassandra, una palabra. Negué con la cabeza. Me quedo con Hallie. Mi madre se acercó, con la voz bajando a un susurro que solo yo pude oír. Pequeña estúpida desagradecida. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Cuando esto te estalle en la cara, y lo hará, no vengas llorando a nosotros. Se marcharon sin decir nada más, mientras los guardias de seguridad vigilaban hasta que entraron en el ascensor. El doctor Evans se volvió hacia mí con una expresión compasiva. La trabajadora social de su hermana ha solicitado una orden de protección de emergencia basándose en la evidencia médica y en su declaración a la policía. Es temporal,
pero debería mantenerlos alejados por ahora. Le di las gracias, sintiendo una oleada de alivio, pero duró poco. Para la tarde, empezó el verdadero desastre. Mi teléfono sonó con un número que reconocí. Mi tía Julia, la hermana de mi madre. Cassandra, ¿qué demonios está pasando?, exigió cuando contesté. Tu madre está completamente destrozada. Dice que Hallie se escapó y está haciendo acusaciones horribles. Tía Julia, no es lo que te están contando. Empecé, pero me interrumpió. Me dijeron que Hallie ha estado teniendo delirios, que se ha negado a tomar su medicación para el trastorno bipolar. Han estado al límite intentando ayudarla. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Trastorno bipolar? Hallie no tiene trastorno bipolar. Tiene dolor crónico por su accidente de coche. Eso no es lo que me dijo tu madre, dijo la tía Julia, con una duda colándose en su voz. Dijo que Hallie ha estado consumiendo drogas, que se ha vuelto paranoica y delirante. Las piezas encajaron. Les han estado mintiendo a todos en la familia, ¿verdad? Haciendo que todos crean que Hallie está mentalmente enferma o que es adicta, en lugar de discapacitada físicamente. El silencio al otro lado fue confirmación suficiente. Después de colgar, revisé mi correo y encontré un mensaje de mi jefe marcado como urgente. Con los dedos temblorosos, lo abrí. Cassandra, recibí una llamada preocupante de tu padre esta mañana. Dice que estás teniendo una especie de crisis y que has apartado a tu hermana, mentalmente enferma, de sus cuidadores. Mencionó que quizá necesites una baja prolongada o incluso tratamiento residencial. Estoy preocupado por ti. Llámame cuanto antes. Miré la pantalla sin poder creerlo. Ya estaban cumpliendo sus amenazas, intentando destruir mi credibilidad profesional. Una revisión rápida de las redes sociales mostró que varios amigos comunes de la familia habían publicado oraciones vagas por la familia Michey en este momento difícil. Mensajes de esos que generaban preocupación sin dar detalles concretos. El desmantelamiento sistemático de mi vida había comenzado, tal como mi padre prometió. Pero cuando volví a la habitación de Hallie y la vi durmiendo en paz, quizá verdaderamente a salvo por primera vez en años, supe que no podía echarme atrás, sin importar lo que me costara. Al día siguiente, Hallie ya tenía fuerzas suficientes para mantener una conversación más larga conmigo y con Maya, la trabajadora social. La habitación del hospital se sentía como terreno neutral, un espacio seguro donde Hallie por fin podía decir su verdad sin miedo a represalias. Empezó a ponerse realmente mal hace unos 2 años, explicó Hallie. Su voz estaba más fuerte, aunque seguía ronca. Después de que me negaran los beneficios por discapacidad por segunda vez. ¿Tus padres no apoyaron tu solicitud?, preguntó Maya, aunque todas sabíamos la respuesta. Hallie soltó una risa amarga. ¿A apoyarla? La sabotearon. Papá le dijo al evaluador que yo tenía antecedentes de exageración, y mamá, usando su experiencia como enfermera, sugirió que mis síntomas eran psicosomáticos. Me sentí enferma imaginando a mis padres trabajando activamente contra Hallie, impidiendo que recibiera la ayuda que necesitaba desesperadamente. Después de eso, dijeron que como no podía mantenerme y me negaba a mejorar, tenía que seguir sus reglas por completo. Controlaban todo, mi comida, mi medicación, con quien podía hablar. Maya asintió, tomando notas. ¿Te permitían ver a los médicos de forma independiente? Nunca. Mamá o papá siempre estaban en la habitación. Si intentaba hablar con un médico a solas, le decían que yo era paranoica y necesitaba supervisión. Cuando empecé a empeorar por los medicamentos equivocados, le dijeron a todo el mundo que me estaba volviendo mentalmente inestable. ¿Cómo descubriste que te estaban dando medicamentos equivocados?, pregunté. Los ojos de Hallie se encontraron con los míos. Empecé a sospechar cuando mis síntomas seguían empeorando en vez de mejorar. Una noche, hace unos 6 meses, fingí tragarme las pastillas, pero las dejé debajo de la lengua. Más tarde, las busqué en internet. Una era un antipsicótico, otra un sedante fuerte, y otra supuestamente era para el dolor nervioso, pero en una dosis mucho más alta de lo recomendado. Alcanzó la pequeña mochila que yo había traído de mi apartamento,
y que ahora estaba sobre la mesita junto a su cama. Necesito mostrarte algo. De un bolsillo oculto en el forro, sacó una pequeña libreta con la cubierta gastada. Empecé a documentarlo todo. Al principio solo para mí, para asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza como ellos decían. Luego, como prueba, por si alguna vez lograba escapar. Me entregó el diario. Dentro había entradas fechadas con la letra familiar de Hallie, documentando medicación diaria, síntomas, conversaciones e incidentes. Había notas cuidadosas sobre qué pastillas eran cuáles, descripciones de efectos secundarios y momentos en los que creía que habían añadido medicación a su comida. Lo más perturbador eran los relatos detallados de abuso emocional y psicológico. 17 de abril. Mamá le dijo al Dr. Phillips que he estado inventando síntomas nuevos. Cuando intenté describir el entumecimiento en mis piernas, me interrumpió para decir que había estado viendo programas médicos y adoptando síntomas que veía. El doctor P recetó medicación para la ansiedad en lugar de hacer las pruebas que pedí. 23 de mayo. Papá me quitó el teléfono después de pillarme enviando mensajes a mi antigua compañera de piso, Katie. Dijo que estaba difundiendo mentiras sobre mi tratamiento. Sin contacto exterior durante 2 semanas como castigo. 8 de junio. Intenté comer menos de la cena que sospechaba que estaba medicada. Mamá me obligó a terminarlo todo. Se quedó de pie encima de mí hasta que tragué cada bocado. Me sentí mareada y confundida en menos de 30 minutos. Dormí durante 14 horas. Página tras página documentaba una campaña sistemática para aislar a Hallie, desacreditarla y controlarla mediante medicación y manipulación psicológica. Hay más, dijo Hallie en voz baja, recuperando el diario y sacando varios papeles doblados de la contraportada. Se los entregó a Maya. Fotos que conseguí hacer de las pastillas que me daban, junto con impresiones de cómo se ven realmente según páginas médicas. Y capturas de mensajes entre mamá y papá que encontré cuando mamá dejó su teléfono desbloqueado. Maya desplegó los papeles y yo me incliné para mirar. Las pruebas eran devastadoras. Los mensajes entre nuestros padres eran especialmente escalofriantes. Aumenté la dosis de sedante de H. Debería mantenerla obediente para la visita domiciliaria de discapacidad de mañana. Mamá, asegúrate de que no hables sola con el evaluador. Recuerda lo que pasó la última vez. Papá, no te preocupes. Estará demasiado aturdida para causar problemas. Si es necesario, les diré que su estado mental exige mi presencia como profesional médica. Mamá. Y lo más perturbador, tenemos que hablar de soluciones a largo plazo. Se está dando demasiada cuenta, escondiendo pastillas. Un centro residencial podría ser nuestra mejor opción. Encontré uno en Wisconsin que acepta casos difíciles. El seguro lo cubriría si conseguimos el diagnóstico adecuado. Papá. El especialista con el que hablé sugirió que podríamos construir un caso para internamiento involuntario si documentamos suficientes episodios delirantes. Registra todo lo que puedas usar. Mamá. Tuve que apartarme, con una bola subiéndome por la garganta. Esas personas eran mis padres, los mismos que habían asistido a mis obras escolares, que me habían enseñado a montar en bicicleta, que durante toda mi infancia habían parecido estrictos, pero cariñosos. ¿Cómo pude estar tan ciega ante quienes eran realmente? Cassandra, llamó Hallie suavemente. No te culpo por no saberlo. Fueron cuidadosos para ocultar lo peor a todos. Volví junto a su cama, con lágrimas cayéndome por la cara. Debería haberlo visto. Debería haberte protegido. Te abandoné. Engañaron a todos, insistió Hallie. A mis médicos, a nuestra familia, incluso a mí a veces. Empecé a creer que de verdad estaba loca, que el dolor estaba en mi cabeza. Son expertos manipuladores. Maya revisó las pruebas con atención. Esto parece un caso claro de abuso médico y posible explotación económica. Hallie, ¿tus padres tenían acceso a tus finanzas? Hallie asintió. Lo controlaban todo. Papá abrió una cuenta conjunta cuando volví a casa después del accidente. Mis cheques por discapacidad iban directamente allí.
¿Cheques por discapacidad?, pregunté confundida. Pensé que te habían negado los beneficios. Al principio sí, explicó Hallie, pero volví a solicitarlos con la ayuda de una defensora de pacientes que conocí en fisioterapia. Me los aprobaron hace aproximadamente un año. Papá dijo que estaba administrando el dinero por mí, ahorrándolo para cuando realmente lo necesitara. Nunca vi nada de eso. Maya hizo una anotación. También tendremos que investigar un posible abuso económico. Esto podría fortalecer el caso para una orden de protección más permanente. El peso de la decisión que tenía delante era inmenso. Apoyar una investigación contra mis propios padres podía significar una ruptura permanente, consecuencias profesionales y posibles dificultades económicas. Ya habían empezado su campaña para desacreditarme, y mi padre tenía los contactos necesarios para convertir sus amenazas en realidad. Pero al mirar a Hallie, mi hermana pequeña, que había soportado años de abuso mientras yo miraba hacia otro lado, supe que solo había una elección posible. ¿Qué necesitas de mí?, le pregunté a Maya. Tu declaración formal apoyando la investigación sería de gran ayuda, respondió. Además, Hallie necesitará un lugar seguro para recuperarse cuando le den el alta. No puede volver a la casa de sus padres. Se quedará conmigo, dije sin dudarlo. Haré los arreglos que sean necesarios. Más tarde, esa misma tarde, la agente Ramírez volvió para tomar mi declaración oficial. Proporcioné copias de los mensajes de texto, describí el comportamiento de mis padres en el hospital y confirmé mi disposición a testificar si era necesario. Al firmar la declaración, sentí una mezcla extraña de duelo y alivio. Duelo por la familia que creí tener, alivio por estar finalmente del lado correcto. El departamento legal del hospital nos informó de que mis padres habían contactado con su abogado, quien argumentaba que Hallie era mentalmente incompetente y que mi padre debía conservar la autoridad para tomar decisiones médicas como su apoderado legal. Presentamos una petición de emergencia para suspender temporalmente el poder legal basándonos en la evidencia de posible abuso, explicó la defensora de pacientes del hospital. El juez concedió una orden de restricción temporal que impide a sus padres tomar decisiones médicas o tener contacto con Hallie hasta la audiencia de la próxima semana. Fue una pequeña victoria, pero una victoria importante. Esa noche, mientras Hallie dormía, me senté junto a la ventana de su habitación, observando cómo el horizonte de Boston brillaba en la oscuridad. Mi teléfono contenía decenas de llamadas perdidas y mensajes de familiares y amigos. Muchos de ellos claramente influenciados por la historia que mis padres estuvieran difundiendo. Los revisé, observando quién hacía preguntas y quién ya había tomado partido. Mi primo Michael había enviado un mensaje simple: no sé qué está pasando, pero estoy aquí si necesitas hablar. Mi amiga de la infancia, Stephanie, fue menos abierta. ¿Cómo puedes acusar a tus padres de cosas tan horribles? Siempre han sido tan buenos con ustedes dos. La división estaba empezando, justo como temía. Pero con cada prueba, con cada confirmación médica del maltrato de Hallie, mi determinación se fortalecía. Algunas relaciones valían la pena sacrificarlas para proteger lo que realmente importaba. Mientras veía el pecho de mi hermana subir y bajar en un sueño tranquilo, quizá el primer sueño verdaderamente seguro que había tenido en años, supe que había tomado la decisión correcta. Las siguientes 2 semanas pasaron como un borrón de citas médicas, consultas legales y preparativos para el alta de Hallie. Pedí una baja familiar de emergencia en el trabajo, agradecida de que mi supervisor directo me creyera pese a los intentos de mis padres por destruir mi credibilidad. Tómate el tiempo que necesites, me dijo Roger después de explicarle la situación. Tu hermana va primero. El equipo puede encargarse del proyecto Henderson. Hallie fue dada de alta bajo mi cuidado una fresca mañana de martes. El trayecto hasta mi apartamento fue silencioso, con Hallie mirando por la ventana las calles de Boston como si estuviera viendo la libertad por primera vez. Es raro, dijo finalmente, ir a algún sitio sin tener que pedir permiso o preocuparme por un castigo. Se me rompió un poco más el corazón al escucharla. Teníamos un largo camino por delante. La primera cita con un especialista llegó 2 días después. La doctora Krishnan, una reumatóloga especializada en condiciones de dolor crónico,
Pasó casi 2 horas con Hallie revisando su historial médico y realizándole una exploración completa. Tu diagnóstico original era correcto, confirmó, mirando a Hallie con ojos amables. Tienes un síndrome de dolor crónico derivado de tu accidente, complicado por cierto daño nervioso que no fue tratado adecuadamente en su momento. La buena noticia es que existen tratamientos que pueden ayudarte a manejar tus síntomas de forma efectiva. Hallie empezó a llorar. Después de años de que le dijeran que su dolor no era real, finalmente recibió validación profesional. La mala noticia, continuó la doctora Krishnan con suavidad, es que algunos de los medicamentos inapropiados que te dieron pueden haber empeorado ciertos aspectos de tu condición. Y la desnutrición, desde luego, no ayudó. Pero, añadió con determinación, podemos trabajar con eso. No es demasiado tarde para mejorar significativamente tu calidad de vida. Por primera vez en años, Hallie tenía un plan de tratamiento adecuado, creado por médicos que le creían. Fisioterapia 2 veces por semana, manejo apropiado del dolor con medicamentos no adictivos, asesoramiento nutricional para tratar la desnutrición, terapia de trauma para procesar el abuso psicológico. Mientras Hallie se centraba en su salud, yo me encargaba de los aspectos prácticos y legales de nuestra nueva realidad. Mi apartamento de un dormitorio no era ideal para 2 personas, especialmente con los problemas de movilidad de Hallie. Reorganicé los muebles, instalé barras de apoyo en el baño e investigué opciones de accesibilidad que pudiéramos implementar sin violar mi contrato de alquiler. La presión económica era considerable. Mis ahorros se estaban agotando rápidamente entre copagos médicos, consultas legales y gastos adicionales del hogar. No se me escapaba la ironía de que en algún lugar de Chicago, mi padre probablemente controlaba una cuenta bancaria con los pagos por discapacidad de Hallie, dinero que debería haber estado apoyando su cuidado desde el principio. El proceso legal avanzó tanto en Massachusetts como en Illinois. Se fijó una fecha judicial para determinar si se presentarían cargos penales contra nuestros padres. La orden de restricción temporal fue extendida, y los intentos de nuestros padres de que declararan incompetente a Hallie fueron rechazados basándose en evaluaciones de su nuevo equipo médico. A lo largo de todo, la fractura familiar se amplió. Algunos familiares, como la tía Julia, inicialmente se pusieron del lado de nuestros padres, pero empezaron a dudar a medida que salían más pruebas. Otros, especialmente del lado de mi padre, cerraron filas a su alrededor sin cuestionar nada. Amigos de la infancia tomaron partido, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, y la campaña de mis padres para desacreditarnos se volvió cada vez más desesperada. Están diciendo que te secuestré. Le conté a Hallie una noche mientras cenábamos comida para llevar en mi pequeño balcón. El amigo de papá en el Chicago Tribune publicó una historia sobre defensa de la salud mental que básicamente los pintaba como mártires lidiando con una hija problemática. Hallie movió la comida por el plato. ¿Te arrepientes? Me refiero a haberme ayudado. Tu vida era perfecta antes de que yo apareciera. Dejé el tenedor y tomé su mano. Mi vida no era perfecta, Hallie. Estaba construida sobre mentiras y complicidad. No me arrepiento ni un segundo, ni un solo segundo, de que vinieras a mí. Una semana después, recibimos un aliado inesperado. El Dr. Lawrence, un neurólogo que había tratado brevemente a Hallie después de su accidente, contactó con el nuevo equipo médico de Hallie. Siempre tuve preocupaciones sobre la participación de sus padres en su atención, admitió durante una llamada conjunta. La interrumpían durante las citas, respondían preguntas dirigidas a ella y parecían demasiado insistentes con ciertos medicamentos mientras rechazaban otros. Dejé notas en su expediente, pero cuando sugerí que viniera sola a su siguiente cita, nunca la trajeron de vuelta. Su testimonio fortaleció considerablemente el caso contra nuestros padres. Los momentos más difíciles llegaban por la noche, cuando el apartamento quedaba en silencio y el peso de todo caía sobre nosotras. Hallie todavía tenía pesadillas, a menudo despertándose en pánico, sin saber dónde estaba. Yo me sentaba con ella, recordándole que estaba a salvo, que nadie podía obligarla a tragar pastillas ni encerrarla en su habitación otra vez. Y yo tenía mis propios demonios que enfrentar, una culpa que amenazaba con consumirme en los momentos de descuido. ¿Cómo no vi lo que estaba pasando?
¿Cómo acepté tan fácilmente las explicaciones de nuestros padres? ¿Cuántas veces intentó Hallie acercarse a mí de forma indirecta y yo no lo entendí? Tenemos que hablar de la audiencia de la próxima semana, le dije a Hallie una mañana mientras hacía sus ejercicios de fisioterapia en la sala. Ellos estarán allí, y tendrás que verlos por primera vez desde el hospital. ¿Estás preparada para eso? Las manos de Hallie temblaron ligeramente mientras sujetaba su banda de resistencia. No lo sé, admitió. Pensar en estar en la misma habitación que ellos me hace sentir que no puedo respirar. ¿Y si me bloqueo? ¿Y si no puedo contar mi historia? Me arrodillé junto a su esterilla de ejercicios. No estarás sola. Yo estaré allí, Maya estará allí, nuestra abogada estará allí. Y Hallie, le apreté suavemente el hombro. Eres la persona más fuerte que conozco. Sobreviviste durante años a lo que te hicieron. Puedes sobrevivir a contar tu verdad durante unas horas. Sus ojos se encontraron con los míos, y el miedo fue cediendo poco a poco ante la determinación. Prométeme que no me dejarás sola con ellos, ni siquiera un minuto. Lo prometo, dije. No vas a enfrentarlo sola esta vez, ni nunca más, añadí en silencio. 6 meses después de aquella noche aterradora en la que Hallie se desplomó en mi puerta, estábamos sentadas juntas en el asiento junto a la ventana recién instalado en nuestro apartamento. Sí, nuestro apartamento ahora, porque decidimos hacer permanente la convivencia. La primavera de Boston traía una brisa suave por la ventana abierta, cargada con el aroma de los árboles en flor del parque de enfrente. Hallie se veía diferente ahora, aún delgada, pero de forma saludable, con el rostro más lleno gracias a una nutrición adecuada. Su cabello había recuperado su brillo cobrizo, y aunque seguía usando bastón la mayoría de los días, su fisioterapeuta estaba contento con su progreso. El plan de tratamiento adecuado había marcado una diferencia enorme. Me aceptaron, dijo, pasándome su tableta, donde se veía un correo del Massachusetts College of Art and Design. Programa online de diseño gráfico. Puedo estudiar a mi ritmo, adaptándome a mis días buenos y malos. Hallie, eso es increíble. La abracé con cuidado, pendiente de sus puntos todavía sensibles. Tenemos que celebrarlo esta noche. Mi propia carrera se había recuperado del daño inicial que nuestros padres intentaron causarle. Después de una breve baja, regresé a la agencia de diseño con el apoyo total de mi supervisor. Incluso había ampliado mi enfoque profesional para incluir diseño accesible, y recientemente había terminado un proyecto para una organización de defensa de personas con discapacidad. Los asuntos legales se resolvieron con menos drama del que habíamos temido. Nuestros padres recibieron 3 años de libertad condicional y terapia obligatoria en lugar de prisión, un resultado que Hallie y yo, de hecho, habíamos apoyado. Como ella señaló sabiamente, verlos castigados no era tan importante como asegurarnos de que no pudieran volver a hacerle daño. Una orden de restricción permanente les impedía contactar con cualquiera de nosotras. La investigación financiera resultó en la recuperación de la mayor parte de los pagos por discapacidad de Hallie, que efectivamente habían ido a parar a una cuenta bajo el control de nuestro padre. El tribunal nombró a un fideicomisario independiente para administrar los pagos atrasados hasta que Hallie se sintiera lista para tomar el control de sus finanzas. Habíamos tomado la difícil decisión de limitar el contacto con la familia extendida en lugar de obligar a los parientes a elegir bando. Algunos, como la tía Julia, habían cambiado de opinión después de ver las pruebas y ahora se comunicaban con regularidad. Otros seguían firmemente en el bando de nuestros padres, convencidos de que Hallie era mentalmente inestable y de que yo había sido manipulada. Aprendimos a soltar la necesidad de comprensión o validación universal. La terapia había sido esencial para ambas, sesiones individuales para nuestros traumas específicos y algunas sesiones conjuntas para reconstruir nuestra relación de hermanas. Estábamos aprendiendo a comunicarnos con honestidad, a reconocer las tácticas de manipulación que ambas habíamos interiorizado durante nuestra crianza, y a establecer límites saludables entre nosotras y con el mundo. ¿Alguna vez los extrañas?, preguntó Hallie de pronto, con los ojos mirando a lo lejos, fuera de nuestra ventana. A mamá y papá, quiero decir. Consideré la pregunta con cuidado. Echo de menos quienes creí que eran, respondí con sinceridad.
Echo de menos la idea de tener padres que realmente nos amaran. Pero a ellos de verdad, no. No extraño a quienes realmente son. Hallie asintió. A veces tengo sueños en los que mamá es amable, en los que me cree cuando hablo del dolor y me ayuda en lugar de hacerme daño. Me despierto llorando, extrañando a una madre que en realidad nunca existió. Tomé su mano. Esa es la parte más difícil, ¿verdad? Hacer duelo por personas que siguen vivas, pero que nunca fueron quienes necesitábamos que fueran. La terapeuta dice que eso es normal, respondió Hallie. Duelo por la familia que merecíamos, pero nunca tuvimos. Nos quedamos un rato en un silencio cómodo, viendo a los peatones pasar por la calle de abajo, cada uno envuelto en su propia historia, en sus propias batallas invisibles. «Sabes que sigue sorprendiéndome», dijo Hallie finalmente. «Lo fácilmente que la manipulación puede esconder el abuso en familias supuestamente respetables. Todos pensaban que nuestros padres eran grandes personas. Papá, el abogado exitoso, mamá, la exenfermera que dejó su carrera por sus hijas. Su casa siempre estaba perfecta cuando venía gente. Donaban a organizaciones benéficas, iban a la iglesia, hacían todo bien por fuera. La gente cree lo que le resulta cómodo creer», dije. «Es más fácil pensar que una mujer joven exagera su dolor que aceptar que sus padres la están drogando sistemáticamente. Es más fácil descartar las discapacidades invisibles que adaptarse a ellas». «Ser creída es el primer paso para sanar», murmuró Hallie, repitiendo una frase de su grupo de apoyo. «Cuando me creíste aquella noche, me salvaste la vida. Literal y figuradamente». El peso de esa verdad se asentó entre nosotras. Lo cerca que estuvimos de un desenlace muy distinto. Si hubiera escuchado el mensaje de nuestra madre, si hubiera mandado a Hallie de vuelta o la hubiera devuelto al cuidado de nuestros padres, quizá no habría sobrevivido. Los informes médicos lo habían dejado devastadoramente claro. «Estoy pensando en empezar un blog», dijo Hallie, cambiando de tema. «Sobre enfermedad crónica, discapacidades invisibles y gaslighting médico. Mucha gente en mi grupo de apoyo tiene historias parecidas, no tan extremas como la mía, pero con los mismos patrones de no ser creídos, de que les digan que todo está en su cabeza». «Creo que es una idea fantástica», la animé. «Tu voz importa, y tu experiencia podría ayudar a otros a reconocer las señales de alarma antes que nosotras». Mientras caía la tarde, proyectando largas sombras sobre nuestra sala, reflexioné sobre lo drásticamente que habían cambiado nuestras vidas en medio año. La familia en la que nacimos se había roto sin posibilidad de reparación, pero en su lugar estábamos construyendo algo más fuerte. Una familia elegida basada en la verdad, el respeto y el amor genuino, en lugar del control y las apariencias. Había aprendido que la familia no se definía por la sangre, sino por quien permanecía a tu lado cuando mantenerse en pie era lo más difícil. Se definía por quienes creían tu verdad incluso cuando dudar habría sido más fácil. Se trataba de apoyo sin condiciones ocultas, de amor sin exigencias. Para quienes estén viendo esto y quizá estén en situaciones similares a la que soportó Hallie, o sospechen que alguien que conocen podría estar sufriendo en silencio, confíen en su instinto. Cuando algo se siente mal, muchas veces lo está. El dolor invisible sigue siendo dolor real. El abuso invisible sigue siendo abuso real. Y hay ayuda disponible, incluso cuando parece que todo el mundo está en tu contra. Si esta historia resonó contigo, por favor compártela para ayudar a otros a reconocer las señales de abuso médico y gaslighting. Deja un comentario si tú o alguien que conoces ha sufrido la invalidación del dolor crónico o de discapacidades invisibles. Tu historia importa y merece ser escuchada. Suscríbete para unirte a nuestra comunidad de supervivientes y aliados que trabajan para sacar estas luchas ocultas a la luz. Y recuerda, lo más importante que puedes decirle a alguien que está sufriendo es, simplemente, te creo. Gracias por escuchar nuestra historia. Que encuentres la fuerza para buscar o brindar ayuda cuando más se necesite, y la sabiduría para entender que la familia se define por el amor, no por la obligación.